¿Qué tal? Entrenadores, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Samarmi, un entrenador que nos comparte combate con Executor Relola con la mejora de Cola Dragón. Recordar también que este entrenador cuenta con su canal de YouTube, el cual estará apareciendo en la descripción de este video. Entrenadores, me gustaría mucho si lo pueden apoyar, pásense por su canal. Me he dado por ahí, me he echado 2 videos y realmente me han terminado gustando. Vamos a realizar combates con este Pokémon, que por cierto acá quedan Pelipper contra el Azumarill de nuestro amigo. Por cierto, Escudo al Vendaval está perfecto y va a responder acá con el Carantoñazo. Lo tiene con Carantoña y también con Hidrobomba. Yo puse el normalito porque me gusta esa tipo C. Porque no encontré uno shiny con esa T. Acá va a estar respondiendo con otra Carantoña. Ya para vencer al Pokémon, ¿verdad? El oponente que hace decide cubrir. Está bien. Un Vendaval todavía no vence a los Azumarill shiny. Nuestro amigo que va a estar haciendo deja pasar esto acá. Vendaval, como les comento, todavía no lo vencía. Y vamos a asumir con básicos. No, con básicos no va a lograr absolutamente nada. Y entra Talonflame, que lamentablemente va a tener que escudar. No, va a escudar. O sea, un Metro Ball sí te aguanta, pero ya un Pokémon sin casi nada de vida. Entra el himno y se viene la nitrocarga. Se viene la nitrocarga, entrenadores. Carga excelente, la tremenda nitrocarga que entra o no entra. Rival cubre, veamos si le da tiempo esta vez de llegar al pájaro osado. ¿Le da tiempo? Creo que no. Al menos que tenga puño hielo del himno. Y tiene puño, otro daño súper eficaz al pajarraco y le va a dar tiempo. Y por fortuna con nada de vida entrenadores. Pero al final le da tiempo llegar a tremendo pájaro osado. Y como se ha gusteado, pájaro osado que destroza al pobre himno. Entra Diggersby y ahora sí queda Executor de Alola. Cola Dragón. Acá rival como que se le traba. Pero igual está muy encerrado. No tiene mucho que hacer. Nuestro amigo hace uso del Fair Play. Reacciona al oponente. Pero como que dio todos los básicos de manera consecutiva, no. Pareciera que no ha perdido nada. Lo cierto es que Diggersby estaba totalmente encerrado, ya que le aguanta el puño fuego. También le aguanta los terremotos. Quiere hacer el cambiazo, pero no le salió. El oponente hace un cambio y entra con Pelipper y ambos caen. En el lugar, se lo quería farmear. Y entra otra vez Executor. Como les comento, puño fuego es neutral este Pokémon. Y terremoto no tiene sentido que lance, al menos que tenga hiperrayo, pero no es el caso. No lo tiene con hiperrayo. Hace otro puño fuego más. Que recién después de este puño fuego, entrenadores, Executor le va a estar en media vida. Puede aguantar uno más todavía. Y va a lanzar la bomba Heron. Hasta con básicos podría vencerlo, ¿verdad? Recordemos que Cola Dragón, uno de los mejores básicos ya del juego. Me atrevería a decir que está en la segunda casilla detrás nada más de contraataque. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento. Realmente debe ser un Pokémon difícil de usar y sobre todo en la Liga Super, ¿no? Donde tienes counter por todo lado. Pasamos al siguiente enfrentamiento. Talonflame contra un Swampert. Otro lead muy mal, entrenadores. ¿Qué está pasando? Hard countereado. Veamos si hace el cambio. No, se va a quedar todavía. En la Ultra un hidrocañón de Swampert no lo vence, pero en la Super creo que sí. Por eso que nuestro amigo Samarmi cubre el hidrocañón. Y de frente pájaro osado. Esto va a ser escudo por escudo, porque un Swampert no te va a aguantar un pájaro osado. Tremendo pájaro osado. En la Ultra sí te aguanta, en la Super no. Entre los Azumarill, el oponente se mantiene con su Swampert oscuro. Y vaya, puede ser una tóxica. Nuestro amigo cubre o lo deja pasar. Al final decide dejarlo pasar. No, miren el daño que le hace. Y hace un cambio y entra con la bomba Snow. Pero se viene tremenda Carantoña. Se viene la Carantoña para dejar muy tocada la bomba Snow. Si entra y va a entrar claramente, el oponente no hace uso de su último escudo. Y quiere farmearse la Azumarill. Se lo farmea entero la bomba Snow y tiene mucha energía. Y claramente tiene que entrar Talonflame, que por fortuna coló el básico. Un Meteor Bola no lo vence, por eso mismo que nuestro amigo deja pasar el primero. El siguiente todavía creo que no lo vence, pero decide cubrir porque quiere conservar a su Pokémon con mucha vida. Cubre esta Meteorobola. Y ahora sí, el Calcinación había entrado, destroza la bomba Snow. Y entra aquí Pokémon. Y el Pokémon que va a estar ingresando para esta ocasión va a estar haciendo otra vez el Swampert oscuro. Y se viene nitrocarga. No se va por el pájaro osado esta vez, se va por la nitrocarga, entrenadores. Esperemos que el rival se la crea. Y por fortuna cubre y va a cambiar. Y entra con el Executor. Lo ponen, tenía atrás un Skarmory. ¿Y qué les puedo decir de esta partida? Esperemos el daño que le haga el Pulso Dragón. Pero miren también los Colas Dragones. Si hubiera tenido Semillador estaría totalmente encerrado. Pulso Dragón que sí le termina oliendo al Skarmory. Esperemos que le dé tiempo a llegar a una cargada más. Y el rival se apresura por temor a que vaya a llegar a otro Pulso Dragón. Por eso mismo que, o sea, un Pulso Dragón sí vencía a Skarmory, ¿no? Entra Talonflame y no le da tiempo de farmear. Entrenador, es una partida muy cerrada. Que si entraba el Calcinación creo que sí se le daba a nuestro amigo. Ataque creo que derrotan a este Talonflame. Ya, nuestro amigo termina cayendo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente de Nick.
contra el oponente de Nick Pokémon Nighttune. Va a ser un choque directo de Talonflame contra un Sharpedo. Oh, Sharpedo. Me gustaría ver a Sharpedo oscuro con colmillo veneno. Así que ya, si alguien lo tiene, por favor, mi correo va a estar en la descripción. Se le agradecería muchísimo, ¿no? Acá se va, pero va a estar respondiendo con este ataque cargado, que es el colmillo veneno. Que se va, pero si es un contra, y sobre todo ahora más que el puya nocivo hace más daño, ¿no? Va a estar respondiendo con una hidrobomba de frente. No tiene rayo, la unido muy bien esto. Y el oponente lo deja pasar curiosamente, creyendo que es rayo hielo. Y entra el Raichu, se farmea la Sumeril, pero entra el Exeggutor Alola, que los ataques de tipo eléctricos no le hacen absolutamente nada, que le aguanta por ser tipo planta y por ser tipo dragón. Miren, son cosquillas para el Exeggutor, el oponente no hace nada y va a seguir lanzando. Capaz lo tiene full eléctrico, ¿no? Con puño trueno y con... No, lo tiene con demolición y puño trueno. Raro que no lo lleve con volteo cruel. Y nuestro amigo nada más se dedica a farmear al pobre Raichu. Entra Sharpedo y creo que va a ser todo el MVP en esa partida del Exeggutor. Lanza esta bomba germen, escudito. Y Sharpedo es tan frágil, miren cómo baja la vida. Me atrevería a decir que a básicos podría vencerlo. Va a cubrir nada más. Porque a básicos con 2 o 3 básicos lo va a vencer realmente. Uno va a lanzar su energía porque ya tiene 2 bombas germen prácticamente. Se viene la primer bomba germen, escudito sí o sí. Y se va a venir la segunda o con básicos nomás. ¿Qué está pasando? Por el Sharpedo a punta de básicos lo derrotan. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento, entrenadores. Y para esta ocasión nuestro amigo Samarmi, que por cierto tiene su canal de YouTube, le dije que iba a ser en la descripción de este video, se va a estar midiendo contra el oponente llamado Yuya6818. Va a ser un choque directo de Talonflame contra un Stampy Galar. Este match es muy... para Talonflame, no tendría que gastar sus escudos y no colar el básico, eso es muy malo. Tendría que colar el básico. Stumpy responde con una avalancha que sí lo one-shotea, ¿no? Sí lo one-shotea, lo deja a rango que creo que con 1 o 2 de vida. Entra el Pelipper y se viene tremendo pájaro asado para que sea esto de acá, escudo por escudo. Así lo va a hacer y entra a Sumeril esta vez. Y a Sumeril no es que tenga un buen match contra el Pelipper. Realmente este match es muy cerrado. Pelipper responde acá con un cargado, que es un tremendo vendaval, le quita a la mitad, un poco más todavía. Y a Sumeril tiene que estar resignado a lanzar puras carantoñas entrenadores. Si viene la primera carantoña, lo carga hasta el excelente. Daño considerable, pero no es suficiente. Y Pelipper va a llegar antes al vendaval. Se viene acá la carantoña, que va a ser suficiente para vencer a este Pokémon. Escudito. Y entra el Venusaur. Entra el Venusaur que se farmea al pobrecito. Pobrecito a Sumeril, pero entra Talonflame a cobrar venganza del huevito azul de esta. Sumeril le responde con la planta feroz. Lo mejor es lanzar bomba al lodo, pero quería baitar al oponente. Y acá se viene la nitrocarga a Venusaur. Esperemos que sea suficiente, entrenadores. Esperemos, porque si no es suficiente va a ser un poco complicada la partida. Nitrocarga que por fortuna es suficiente. Y está presionando para hacer el cambio. Y hace el cambio. Tremendo cambiazo, porque esto de acá a ojos cerrados es vendaval, meteoro bola. Que no es absolutamente nada. Exeggutor se lo termina farmeando. Y entra el Stampy Galar. Y arriba se termina rindiendo. Entrenadores. Porque sí, creo que la partida está más que hecha para nuestro amigo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión Samarmi se va a estar midiendo contra el oponente llamado Dual Cooper. Va a ser un choque directo de Talonflame contra un Deoxys. Creo que hasta el momento son la primera partida, creo que la ha perdido. Contra un Deoxys defensa se va a quedar, ¿no? Si tiene buena suerte nuestro amigo, a este Deoxys no tiene avalancha, pero si tiene, va a ser GG. Lanza acá la nitro carga, el oponente lo deja pasar. Si hubiera sido un pájaro osado, se habría llevado una tremenda sorpresa. Y ahora sí, nuestro amigo cubre directamente. Y era rayo, no lo tiene con avalancha, pero igual rayo le pega súper eficaz, le colan un básico, eso es muy malo. Pero si viene la segunda nitrocarga, que está así es para debilitar, no había que se subió el ataque con el primero, por eso que el rival decidió cubrir. Y ya estuvo Talonflame. Talonflame va a cubrir acá su Talonflame. Este es Samarmi del rayo que le iba a vencer y se lo va a farmear, pero a qué costo, quedarse sin escuditos. Entre el Umbreon y se viene la nitrocarga. No se va por el pájaro osado. Esperemos que cubra por favorcito. Y cubre, el entrenador cubre. Y ahora sí pájaro osado. Lanza, no llega al final. No llega el pájaro osado. Le lanza el juego sucio que destroza su Talonflame. Pero Sumeril va a cobrar venganza.
porque al menos le hizo algo de daño con los básicos de calcinación, con su Talonflame. Este es Samarmi, pero se viene acá el ataque de este última baza. Y realmente es un poco complicado porque el rival tiene atrás un Nightdash y ya está sin escudo y se viene tremenda hidrobomba. Se viene tremenda hidrobomba entre dos, esperemos que sea suficiente. ¿Será suficiente o no es suficiente? Y va a tener que lanzar un Carantoña. Creo que lo mejor es lanzar doble Carantoña para asegurarse de vencer. Acá entra el Executor que a básicos logra vencerlo. Pero entra Umbreon, que no, Umbreon se puede farmear Executor, ¿no? Creo que sí se lo puede farmear porque Executor le va a dar tiempo a llegar a este Pulse Dragón para ver el daño. Y es tremendo, necesito un Bomba Germen más. Un Bomba Germen más y no va a llegar, entrenadores. No sé si lo mejor habría sido lanzar doble Bomba Germen, pero lamentablemente Umbreon tiene prácticamente el tope de su energía, lanza la última baza. Y de inmediato va a llegar otra última baza. Y esta última baza lo va a vencer. Y nuestro amigo va a terminar cayendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.